Amigos, eh, hoy quisiera hablar con todos ustedes sobre el manejo de los riesgos y vamos a utilizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque tenemos algunas situaciones realmente atípicas, pero eh, riesgosas que están ocurriendo a nivel internacional y a nivel local. Por eso, quisiera que esta presentación les ayudara a conocer y a poder manejar en el sistema de gestión todos estos riesgos a los que estamos expuestos, especialmente el riesgo biológico. ¿Qué buscamos? Buscamos conocer el manejo y identificación de los riesgos y sus respectivos planes de control en un marco de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y lo más importante, hacer un énfasis en esos riesgos biológicos que están generando realmente una situación de crisis mundial y local. ¿Por qué es importante implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Realmente esto nos permite proteger, manejar y ayudar a el bienestar de todos de todo nuestro personal. Y si queremos asimilarlo también, lo podemos hacer en nuestra casa. Es como proteger a nuestra familia. A la larga, los compañeros de trabajo también son familia, porque pasamos a veces mucho más tiempo en la oficina o en el trabajo que en nuestra propia casa. Pero el símil para efectos de estos riesgos de seguridad y salud son, digamos, aplicables tanto en la casa como en la empresa. Y necesitamos liderazgo, liderazgo en el trabajo de los gerentes, compromiso, responsabilidad y recursos. Y en el hogar, pues de los jefes de casa, bien sea la mamá o bien sea el papá, dependiendo, digamos, de esos liderazgos específicos que pueden haber. Y importante, digamos, que se escuche, en el caso de la empresa, a los trabajadores y se planifiquen estos planes de control para favorecer su bienestar. También es importante que establezcamos políticas para poder seguir unos lineamientos con unos objetivos que sean medibles y que podamos monitorear en el tiempo. Tener procedimientos eficaces de identificación de peligros y control de riesgos de seguridad y salud en el trabajo y de aprovechar esas oportunidades que nos da también la gestión interna. Evaluar continuamente el desempeño. Necesitamos medir para poder tomar decisiones y hacer mejoramientos. Y tener unos objetivos específicos y sobre todo dar cumplimiento a los requisitos legales asociados a todos estos requisitos de carácter laboral y de seguridad industrial y salud en el trabajo. Hay términos que siempre nos van a ayudar a mejorar nuestro conocimiento y a precisar de qué se trata lo que nos ocurre, ¿cierto? Por ejemplo, el término riesgos es muy utilizado hoy en día, que alto riesgo, que bajo riesgo, que riesgos críticos. Entonces, por eso el riesgo se ha definido, digamos, pragmáticamente como efecto de la incertidumbre, pero a su vez, en estas notas aclaratorias, podemos ver que también depende de que esa frecuencia de los riesgos se caracterizan por eventos potenciales y consecuencias o una combinación de estos. Y también que esas frecuencias de riesgo
se expresan en términos de una combinación de consecuencias de un evento por la probabilidad asociada que ocurra. Entonces, sin duda que la consecuencia por la probabilidad nos va a ayudar a valorar y a establecer una priorización de los riesgos que nosotros identifiquemos. En el sistema de gestión, pues sabemos que es un conjunto de elementos que se interrelacionan y que interactúan para que las políticas, objetivos y procesos se puedan lograr y se puedan lograr con objetivos medibles y, digamos, monitorearlos para lograr la eficacia y eficiencia de nuestro sistema. Y sobre todo que estos objetivos apunten a que nuestra gente esté segura, que tenga un bienestar, a que no se me accidente y así pues lograr una eficacia en el bienestar de todas las personas. En estos días hemos escuchado mucho el tema de epidemia, pandemia. Entonces, me parece importante por lo menos hablar un poco de qué significa, ¿cierto? Entonces, una epidemia es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o animales en un mismo lugar y durante un periodo de tiempo. Es decir, eh, en este caso, realmente quien más perjuicio tiene con esta pandemia del COVID-19 ha sido la persona, porque los animales, recordemos que no son transmisores de este virus. Y la pandemia es una enfermedad eh, epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una locación o una localidad o región. Entonces, eso es lo que actualmente pasa. Realmente, recordemos que comenzó todo este foco en China, en Wuhan, y luego se fue extendiendo a través de Asia y ha llegado a Europa y ya llegó a América, en Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces, por eso ya se habla de pandemia, porque realmente está cubriendo muchos países, ya hay más de 7.500 muertos y realmente preocupa mucho su extensión a nivel global. Y el trabajador, que es la persona que está expuesta, ¿cierto? Que realiza el trabajo o actividades relacionadas con el trabajo y que está bajo el control de una organización. Aquí ya en hablar de trabajador no importa el tipo de contrato, sea un contrato verbal, o sea por servicios, o sea con contratos a término fijo, a término indefinido, pero es un trabajador relacionado con la empresa. Si hablamos de la estructura de la norma, vemos que por la estructura de alto nivel de la ISO, la norma que se estableció para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la ISO 45000 versión 2018, tiene los mismos capítulos, ¿cierto? El contexto de la organización, el capítulo 5, liderazgo y participación, capítulo 6, planificación, el capítulo 7, apoyo, capítulo 8, operación, el capítulo 9, evaluación del desempeño, y el capítulo 10. Pero en esta charla vamos a enfocarnos un poco al tema de la planificación y la operación, porque la idea es hablar un poco de lo que es la identificación de los riesgos y identificación de peligros y la valoración de los riesgos para que todos entendamos cómo podemos realmente en estos momentos de crisis tener un panorama cierto y claro de qué está ocurriendo y de cómo manejar y controlar ciertos eventos críticos que ya en este momento están materializados, pero que definitivamente en el futuro tenemos que seguir manejando y controlando.
También quiero hacer claridad de que en Colombia particularmente ya existe una normatividad que es el decreto 1072 del 2015 y que tiene una resolución que es la resolución 312 del 2019 que la desarrolla o que desarrolla el decreto para que todas las empresas en Colombia deben tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Importantísimo que toda esta legislación se cumpla, porque eso nos ayuda a proteger a nuestros trabajadores y a nuestras personas, las que laboramos todos los días. Desafortunadamente, a veces no se tiene tanta conciencia por parte de los empresarios en pequeñas, medianas y grandes empresas para que estos sistemas realmente sean implementados eficazmente y que ayuden a mejorar el bienestar de nuestra gente. Por eso es bien importante, ¿cierto?, que nosotros cumplamos con esa legislación. Hay requisitos específicos para empresas de menos de 50 trabajadores y para empresas de más alto riesgo o más grandes. También se han establecido algunos calendarios y por eso uno esperaría, ¿cierto?, que estuviéramos más preparados para este tipo de crisis de epidemias o pandemias, porque ya digamos que a diciembre de este año el Ministerio de Trabajo debería poder hacer visitas para verificar la autoevaluación, el plan de mejora y la formulación de los planes anuales en cada una de las empresas, desde la pequeña hasta la gran empresa. Pero entendemos que hay pequeñas y medianas empresas que de pronto todavía no conocen ni siquiera que existe esta legislación y por eso tenemos un más alto riesgo en determinadas empresas de que cualquiera de estas crisis que se presentan puedan generar más problemas o aumentar una crisis sanitaria por la falta de concientización de algunos empresarios y de algunas personas. En temas digamos, de la identificación de los riesgos, de los peligros y la evaluación evaluación y clasificación de los riesgos, hay muchas herramientas, pero básicamente lo importante es que tengamos en cuenta que hay que valorarlos teniendo en cuenta que el riesgo es consecuencia por probabilidad y podemos utilizar, digamos, metodologías o calificaciones para la consecuencia y calificaciones o específicas para las probabilidades. Con eso, en el cruce de esta información, podemos establecer realmente una priorización de cuáles son los riesgos más críticos y cuáles son los de alta, media y baja criticidad. Dentro de la metodología, eh, podríamos, por ejemplo, establecer que en probabilidad puede ser alta, media y baja, y en consecuencia puede ser extremadamente dañino, dañino o ligeramente dañino. Y de esta forma poder establecer esto como criterio para definir, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos más críticos? O sea, ¿cuáles son los de alta o medio o baja criticidad? También establecer eh, como parte, digamos, de esta evaluación, cuáles son, digamos, en el cruce de consecuencia por probabilidad, a qué nivel de riesgo estamos. ¿Riesgo trivial, riesgo tolerable, riesgo moderado, riesgo importante o un riesgo no tolerable? Es decir, ya los más críticos de todos. Por eso es importante eh, que tengamos en cuenta
caracterizar cuando utilicemos alguna metodología de qué se trata, es decir, para esta metodología, qué es un riesgo trivial, qué es un riesgo tolerable, qué es un riesgo moderado, qué es un riesgo importante y qué es un riesgo intolerable, para asimismo que nuestros planes de acción, si nos da alguna de estas categorías, podemos formularlos de manera más pertinente y precisa y así poder difundir y establecer en cada una de nuestras áreas cómo manejarlos. Una vez que tengamos esa metodología, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo inherente. Luego evaluaremos, ¿cierto?, cuál es la eficacia de los controles que hemos establecido y posteriormente haremos una evaluación del riesgo residual. Esto con el fin de saber si nuestra metodología nos está diciendo cosas precisas acerca de cómo estamos controlando, si realmente es eficaz el control o si tenemos problema con la materialización de los riesgos. Entonces, digamos, cuando hablamos de consecuencia por probabilidad, siempre tenemos que identificar cuáles son los peligros a los cuales estamos expuestos, cuál es la consecuencia y evaluar el riesgo, es decir, probabilidad por consecuencia, y de esa manera poder establecer la criticidad de los mismos. En cada caso puede haber unos peligros, digamos, a los cuales la persona puede afectar su salud, que pueden ser más críticos o no tan críticos, pero tenemos que valorarlos todos para realmente con esta metodología ya después, digamos, definir a cuáles serían los más, digamos, altos y por eso poder establecer unos planes de control priorizando. Entonces, habrá peligros que son mucho más críticos y habrá, por supuesto, riesgos a los cuales está expuesto el trabajador que pueden realmente ser mucho más problemáticos a la hora de que desde, desde un machucón hasta la misma muerte del trabajador va a depender un poco de esa evaluación que hagamos de la criticidad de ese riesgo y de la valoración del mismo. Habrá unos peligros que son más a largo plazo. Por ejemplo, el tema ergonómico tiene mucho que ver con las posturas que tengamos a través de nuestra vida laboral. A veces el solo utilizar prácticas higiénicas en el sentido de poder sentarse correctamente ante un computador o en un escritorio donde pasamos 8 o más horas, pues es importante porque eso previene consecuencias posteriores. Y como les decía, el tema de identificación de peligros y evaluación de los riesgos es fundamental en estas metodologías y en determinar correctamente, digamos, esos peligros y esa evaluación de riesgos nos va a permitir poder tener acciones mucho más eficaces. Viene el concepto de riesgo inherente y riesgo residual. El inherente es una valoración del riesgo sin tener en cuenta controles propuestos, o sea, es el riesgo, eh, digamos, sin control, sin establecer medidas. Y una vez que evaluamos la eficacia de las medidas y miramos si los controles son eficaces, volvemos y hacemos una evaluación para evaluar el riesgo residual y es aquel que ha sido valorado teniendo en cuenta la eficacia de los controles de la organización que la organización ha establecido. Entonces, esa es un poco la definición de riesgo inherente y riesgo residual. En cuanto a la clasificación de peligros y riesgos, hay una serie de riesgos laborales.
Entonces está el riesgo biológico, eléctrico, ergonómico, factores humanos, físicos, locativos, mecánicos, psicosociales, químicos, tareas críticas de origen natural y tecnológicos o provocados por el hombre. Vamos a hacer énfasis en el riesgo biológico por la coyuntura que tenemos actualmente con la pandemia del COVID-19. Entonces, en el riesgo biológico, realmente podemos hoy día estar expuestos a muchos tipos de riesgos biológicos. Desde el mismo consumo del agua, si nuestra agua no es segura, podemos realmente intoxicarnos porque puede tener bacterias o algunos microorganismos que nos enfermen, ¿cierto? La manipulación de alimentos, si comemos alimentos que no están en buen estado, también puede ser un problema para nuestra salud. La presencia de algunos vectores, los mosquitos, recordemos que hubo otras epidemias como el Zika o el chikungunya que realmente generaron problemas. Hoy en día, en Colombia, el dengue está generando realmente muchos fallecidos. Entonces ha sido una epidemia muy fuerte, sobre todo en las zonas más tropicales del país, donde el mosquito pues es un tema transmisor y tiene consecuencias para la población. Y digamos, en la vida laboral, los microorganismos que se encuentran en nuestra vida diaria, en nuestro celular, en nuestros computadores, en nuestros escritorios, en fin, y en nuestras casas pasa lo mismo. Y esas consecuencias pueden ser enfermedades gastrointestinales, diarrea, vómito, infecciones, tétano, cólera. En este caso, este virus realmente está generando muchos problemas digamos, respiratorios, mucha afectación en la parte de los pulmones, y por eso los adultos mayores son la población que tiene más riesgo en este momento. Y establecer unos controles. En este momento estamos en unos controles de contención en el COVID-19. Entonces, por eso se insiste mucho en la capacitación de quedarse en casa si estoy agripado, ponerme tapabocas, lavarme las manos regularmente, especialmente cuando estoy manipulando o estoy manejando cosas. Y en últimas, es una concientización de que nuestro manejo sea responsable. Entonces, que no estornudemos abiertamente, sino que tengamos cuidado, coloquémonos un pañuelo tratemos de estornudar hacia nuestro codo como, como contención y no dejemos, digamos, nuestra saliva o eh, digamos, nuestro sudor o cosas que salen de nuestro cuerpo, ¿no? Digan, por diferentes temas, la nariz, la boca, en fin, no dejemos todas esas secreciones en sitios públicos o tratemos de limpiar con desinfectantes este tipo de superficies. Entonces, por eso es bien importante ese tema de concientización a nivel de nosotros y de nuestra cultura y de nuestra concientización. Por eso, digamos que mucho de lo que es el riesgo biológico tiene que ver con los micro o macro microorganismos, ¿cierto? Algunos son patógenos, que son los que más producen intoxicaciones y problemas realmente en nuestro organismo, que nos generan enfermedades infectocontagiosas, alergias, intoxicaciones y en este caso realmente un problema en nuestro sistema respiratorio muy, muy grave
y que si tenemos bajas defensas realmente nos deja en una mala posición para poder soportar el ataque de este tipo de virus que ha demostrado mucha agresividad en algunas personas que tienen defensas bajas, que son los más vulnerables. Entonces, hay que ser conscientes de que tenemos que contener esta pandemia, tenemos que ser, en este momento, pues se han tomado medidas ya extremas en los diferentes países. Los países han cerrado fronteras para evitar que sigan llegando aviones, trenes, barcos con el virus y que siga aumentando la crisis que en países como China, como Italia, que realmente su sistema de salud realmente colapsó debido a esta pandemia. Entonces, es importante que seamos conscientes de que si está en nuestras manos ayudar a contener esta presencia de este virus y que nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos, pero también cuidar a los demás. Si estamos enfermos con gripa, no salir de nuestra casa para no extender los problemas respiratorios a otros, ¿cierto? Y poder alimentarnos bien, porque aumentar nuestras defensas es importante para contrarrestar si nos dan este tipo de virus que son a veces muy agresivos y más en personas que son vulnerables. En nuestro sistema de gestión lo que debemos es saber abordar los riesgos y las oportunidades. En este caso, los riesgos, debemos tener unos planes eficaces. Debemos entender que todos los planes que hagamos debemos cumplirlos, las tareas y la protección. Debemos hacerlo. Por eso hay que implementar correctamente y verificar la eficacia de esta implementación de estos planes de acción. Bien, en la determinación de ya el control operacional, hay varios eventos que podemos hacer. Eliminar el riesgo, pues si nosotros pudiéramos eliminarlo, sería lo mejor de todo, pero nos llegó de repente del extranjero, nos llegó el virus, entonces ya nos tocó hacer más una contingencia para poder evitar que realmente el problema sea más crítico y nos colapse el sistema de salud. Sustitución del riesgo también es la otra opción para, digamos, convertir o manejarlo de otra forma, ¿cierto? Controles de ingeniería, cuando realmente lo podemos aislar o lo podemos manejar, digamos, de una forma más, digamos, con más herramientas y con más infraestructura, de manera que lo podamos aislar. Pero recordemos que el sistema de salud en los diferentes países a veces no está tan sólido como pasó en Italia y como ha pasado en España y Francia, que de pronto encontraron que su sistema de salud no era lo robusto que esperaban y que las UCI, o sea, estas, digamos, unidades que son utilizadas para personas que realmente tengan esa crisis, o sea, que les haya dado el COVID-19 de una manera mucho más violenta, mucho más agresiva, eh, se puedan tratar en esas unidades especiales. Todo eso está colapsado porque no hay suficientes. Ya algunas están ocupadas por otras enfermedades como cáncer o como otros tratamientos. Entonces, saber qué infraestructura tenemos y qué necesitamos, eso es algo que es evidente que en algunos países no se había tenido en cuenta.
También están los controles administrativos, que son más de prevención, muchos de los que se están aplicando actualmente en América Latina, que es la contención, cierre de ciudades, eh, algunos decretos prohibiendo la movilidad de la gente en las calles. Entonces, todo eso ayuda, ¿cierto?, a controlar. El tema de capacitación es importante porque definitivamente la concientización de la gente es algo que debemos hacer para evitar la expansión del virus. Y en últimas, la proveer de equipos de protección al personal. En este caso se está promoviendo mucho el uso de mascarillas o de tapabocas, especialmente para el personal médico de salud, pero para las personas que tienen gripa o alguna afectación respiratoria o tienen alguna enfermedad grave, es mejor utilizar la mascarilla para evitar o difundir un virus o adquirirlo y que sea realmente crítico para la salud de estas personas. Dentro de los controles, la idea, como yo les decía, principalmente es la eliminación del riesgo, pero si ya lo tenemos en casa, realmente la capacitación y concientización ha sido o es una de las herramientas más fuertes que debemos lograr. En este momento también tenemos otra medida que es la contención, ¿cierto? Y ya en este caso la mitigación en los países donde ya el sistema de salud colapsó, ya están mitigando, ya están comprando más unidades, atendiendo a las personas que están en una situación crítica, a las cuales el virus agresivamente los está atacando. Entonces, en nuestros países de Latinoamérica todavía estamos en un evento de contención y lo que hay que mirar es si tenemos la infraestructura necesaria para realmente, eh, digamos, afrontar una posible escalada de unos mayores casos de contagio, que realmente eso sería lo más crítico. Entonces, digamos que la contención y mitigación es un evento que ya nos tocó hacerlo, en el sentido de que ya está el riesgo materializado. Pero la idea a futuro es que utilicemos esta metodología de riesgos para identificar aquellos que realmente son críticos y poder realmente tener unas medidas más preventivas que todas estas acciones de contingencia que estamos teniendo actualmente con la llegada de este virus. Y la importancia de seguir manejando el tema de capacitación y concientización. Realmente todas las medidas que estamos haciendo están en torno a que lo contengamos, a que no se propague más. Por eso atendamos a todas las medidas de concientización y de capacitación para que podamos contener este virus que nos llegó. Bien, amigos, entonces espero que esta capacitación les ayude a tomar mucha más conciencia de los eventos a los cuales estamos, digamos, afrontando en este momento y que si estamos enfermos, nos quedemos en casa, pongámonos un tapabocas, lavémonos las manos con regularidad, alimentémonos bien, porque necesitamos tener buenas defensas y esperemos que todas estas acciones contingentes nos ayuden a mitigar que este virus no genere realmente una mayor afectación en nuestros países. Muchas gracias.